Los cuatro Tezcatlipocas son básicamente los seres más aterradores de toda la mitología azteca. Ellos son los seres supremos, los que cuidan del universo. Pero hay un problema: tienen un ego muy fuerte, lo que hace que cada uno de ellos quiera gobernar el universo solo, o el mundo solo, lo que hace que el mundo sea destruido varias y varias veces consecutivas. Pero bueno, yo dije aquí que ellos son los seres supremos, ¿verdad? Pero todo el mundo que estudia mitología sabe que normalmente siempre existe una entidad que da inicio a todo, y no es exactamente el dios supremo. Y aquí en la mitología azteca no es diferente. Aquí tenemos a Ometeotli, el primer dios y el primer ser que existe en la mitología azteca, y es el responsable de crear a los cuatro Tezcatlipocas. Y lo que pasa es lo siguiente: en la mitología azteca, el universo no es eterno, el mundo no es eterno. Tiene ciclos, siempre hay un comienzo y hay un fin, y en cada fin del mundo, el mundo siempre es recreado de nuevo, y hay un nuevo dios que manda en todo, un nuevo CEO, un nuevo presidente, por decirlo así. Es algo parecido con lo que ocurre en el hinduismo, solo que allá en el hinduismo, los dioses supremos son los mismos, ¿verdad? El universo termina con Brahma, Vishnu y Shiva cuidando de todo, y empieza con los tres ahí también. Esos ciclos de la mitología azteca se llaman soles. En cada ciclo aparece un nuevo sol. Pero antes de que apareciera el primer sol, teníamos a Ometeotli comandando todo, el primer dios de todos, el señor de la dualidad. Y ese Ometeotli, él se dividía en otras dos entidades, una siendo masculina y otra femenina, llamados Ometecutli y Omecihua. Bueno, ese ser estaba ahí tranquilo en el universo y decidió crear otras cuatro entidades, los llamados cuatro Tezcatlipocas, cada uno cuidando de un punto cardinal del universo. Y así, en este caso, Tezcatlipoca no es exactamente el nombre de esas entidades, sino un título, que significa el espejo humeante. En este caso, ese nombre está formado por Tezcatli, que sería espejo, y Poca, que sería humo. Eso porque allá en la mitología azteca, el espejo no era exactamente una cosita para maquillarse o para estarse mirando, no. Bueno, también servía para eso, pero también era un símbolo de poder de la realeza, un símbolo de sabiduría y omnisciencia. Decir que un dios era un Tezcatlipoca era como decir que ese ser era extremadamente poderoso, y él tenía un poder supremo sobre la humanidad. Él sabía todo lo que podría pasar, en el pasado, en el futuro o en el presente. Creo que lo dije en el orden equivocado, pero ¿me entendieron? Esos seres, entonces, tendrían la capacidad de ver el destino de la humanidad. Tezcatlipoca era un título de soberanía, algo parecido a lo que el nombre Ra tenía allá en el antiguo Egipto, o también con el nombre Baal, de la mitología cananea, que también servían como títulos, aparecían delante del nombre de los otros dioses. Pero, ¿quiénes son los cuatro Tezcatlipocas? Bueno, son Chipitotec, el Tezcatlipoca rojo Rutilopoctli, el Tezcatlipoca azul Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca, este último que no cambia de nombre, que es el Tezcatlipoca negro. Este último lleva el nombre Tezcatlipoca como su propio nombre, porque en su caso representa la noche, el cambio y la omnisciencia perpetua, a diferencia de los otros, que tienen la esencia de Tezcatlipoca en cosas específicas. Este de aquí, él representa lo que realmente es Tezcatlipoca. Por ejemplo, Quetzalcóatl, él representaría el sol. Chipitotec representa la vegetación y todo eso. El Tezcatlipoca negro, no. Él es el cambio, él es la presencia, él es la propia omnisciencia. Él es Tezcatlipoca. Y el primer sol podría ser tú, mi querido amigo, dejando tu like en el video, suscribiéndote al canal, compartiendo y generando hype también. Si puedes y quieres ayudarme aún más, puedes hacerte miembro del canal, que cuesta menos de 5 reales, y me das un apoyo increíble para seguir haciendo mi trabajo aquí en YouTube. Además de tener acceso anticipado a los videos y a videos exclusivos, y también tu nombre quedará eternizado aquí, apareciendo en la pantalla. Otra manera de ayudarme es comprando los productos que están apareciendo ahí en la pantalla, como por ejemplo, ese PlayStation 5 que está en promoción, para que puedas jugar ese bellísimo juego que está apareciendo ahí para ti. También voy a dejar libros de mitología y otras cosas, y también estará en el comentario fijado. Puedes hacer clic en el producto o en el enlace ahí, que me estarás ayudando muchísimo. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos, empezando por Chipitotec, el Tezcatlipoca rojo, que representa el punto cardinal este. Bueno, en mi opinión, Chipitotec es simplemente el dios más aterrador, extraño y bizarro de la mitología azteca. Simplemente por su cara, por su representación. Mira lo que está ahí en la pantalla. Bueno, él es representado de esa manera, porque en este caso, él tiene otro título además de Tezcatlipoca, que es el de dios desollado.
Creo que por la imagen que estás viendo ahí en la pantalla, ya se puede entender por qué lo llaman así. De acuerdo con la mitología, él sería un dios de la plantación, un dios de la fertilidad, de la agricultura y de los orfebres. Él personifica básicamente el ciclo de la vida y la muerte. Es como una semilla que tiene que morir para que una planta nazca, o como una serpiente que tiene que mudar de piel para poder crecer aún más. Bueno, Cipitotec normalmente también es representado como si estuviera usando la piel de una persona, lo cual ya es bastante extraño. Bueno, eso también representaba la tierra después de la primavera. Es como si la vegetación tuviera que ponerse una nueva ropa en cuanto cambia la estación. Y así, ustedes saben que los aztecas tenían varias ceremonias, bastante extrañas para sus dioses, ¿verdad? Y pueden estar seguros de que la ceremonia para Cipitotec es una de las más extrañas. O mejor dicho, las varias ceremonias que tenían para él. El primer ritual para Cipitotec tal vez sea el más extraño de todos y el más raro, porque imagina que tú tienes esta piel bonita aquí, ¿cierto? Bueno, en ese ritual, los guerreros tenían esta pielcita arrancada por completo. Y la piel la llevaban puesta los sacerdotes que salían caminando por las calles del reino. Todo eso era para asegurar que las personas tuvieran una buena cosecha, una buena agricultura, que el maíz creciera y todo eso. Incluso, Cipitotec estaba muy relacionado con el maíz también. Es como si fuera una representación del propio maíz. Porque cuando tomas una mazorca de maíz, está cubierta por una cáscara, ¿no? Tienes que pelar el maíz. Al pelar el maíz, técnicamente estás quitando la piel del maíz para que los granos aparezcan, ¿verdad? Entonces, Cipitotec es lo mismo. Él se quitaría la piel para que aparezcan los granos de su maíz. También tiene otros rituales, como por ejemplo, el ritual en el que un guerrero era atado a una piedra circular y le daban algunas armas, solo que en esas armas, las hojas eran reemplazadas por plumas. Él tendría que enfrentarse a varios guerreros ahí. Si ganaba, se convertía en esclavo o algo así. Si no, moriría en sacrificio para el dios. De hecho, aunque el guerrero ganara, prefería morir ahí y ser sacrificado para el dios Cipitotec. Y otro ritual, el ritual del flechamiento, que la persona era atada a un árbol y, ¿verdad? Flechamiento. Ya debes entender lo que pasa. Ahora vamos con Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca blanco que representa el oeste. Y en este caso, ese probablemente es el dios más famoso de los aztecas. Y en realidad, no solo de los aztecas, ¿eh? O sea, no en realidad solamente de los aztecas, pero también de todas las mitologías relacionadas con México. Eso es, porque cada una de ellas tiene una serpiente emplumada ahí, ¿no? Como por ejemplo, los mayas Kukulcán. En este caso, la serpiente emplumada sería la divinidad. En este caso, la serpiente emplumada sería la divinidad que representa la conexión entre la tierra y el cielo, ¿verdad? Serpiente y tierra emplumada, o simplemente el cielo. Él es venerado como un dios de la sabiduría, del viento, de la aurora y de las artes. Diferente de su hermano, diferente de él, el Tezcatlipoca negro. Quetzalcóatl es frecuentemente asociado con la humanidad actual. Él fue quien les dio el maíz y aquel que representa la preservación del orden moral y del conocimiento de la civilización. Bueno, en la creación del mundo azteca, él sería uno de los dioses que ayudaron a crear el mundo. Y muchas veces también, él es como una figura histórica. Muchas veces se confunde con el rey legendario, Tula. Incluso hay historias de Quetzalcóatl siendo como el emperador de los aztecas, el rey de los aztecas. Bueno, según los mitos, él también descendió a Mictlán, el inframundo, para recuperar los huesos de las generaciones pasadas, y usando su sangre, creó una nueva humanidad. Aunque él también gobernó el mundo en cierto momento, terminó cayendo y siendo destruido también por culpa de su hermano, lo que llevó a su exilio con la promesa de regresar algún día, muy parecido con la historia, con el final de la historia del rey Arturo, que también prometió que volvería en algún momento. Y ahora vamos a Huitzilopochtli, o también llamado Tezcatlipoca Azul, que representa el sur. También tiene otro título, que es Colibrí del Sur, y es una divinidad, como el patrón del sur, aztecas. Esto porque también es un dios de la guerra y el dios que representa al estado azteca. Y según las historias, fue él quien ayudó en la peregrinación del pueblo azteca hasta llegar a su capital. O sea, tiene unas pantorrillas impresionantes porque todo lo que caminó este tipo no es broma. Y también fue él quien enseñó a los aztecas a luchar y a fabricar armas. Curiosamente, Huitzilopochtli tiene una historia muy parecida a la de Atenea en la mitología griega. Esto porque, según dicen, él habría nacido de su madre, Coatlicue, ya listo para la guerra. Y sus 400 hermanos que estaban atacando a su madre para intentar matarla. Para los aztecas,
Huitzilopochtli era una fuerza que mantenía el universo en funcionamiento, pues creían que él necesitaba sustento continuo a través de sacrificios, para tener fuerzas para derrotar la oscuridad cada noche y hacer que el sol volviera a salir. El gran templo ahí en Tenochtitlán. Tenochtitlán dividió la cima de la pirámide con Tlaloc, que era el dios de la lluvia, simbolizando la unión entre la guerra y la agricultura, los dos pilares de la supervivencia del imperio. Sus festividades estaban marcadas por grandes procesiones y ofrendas, consolidando una figura central e identidad del poder militar azteca. Y hay algo muy gracioso de Ruiz, y diciendo Ruiz, hasta parece que soy cercano a él, pero es solo porque para mí es un poco difícil pronunciar ciertos nombres aztecas. Pero de todas formas, algo muy interesante de Ruiz es que él tiene una espada o un cetro suyo, que de alguna manera representa el fuego, una serpiente incandescente ahí, como pueden ver en la imagen. Ese ser ahí se llama Xutecutli. Y en este caso, él también es un dios azteca. Es el dios del fuego. O sea, Ruiz es tan fuerte, pero tan fuerte, que usa a un dios para golpear a los otros dioses. En este caso, los 4 seres que son sus hermanos. Y ahora, aquí vamos con el Tezcatlipoca negro, que representa el norte. En este caso, el propio Tezcatlipoca. Bueno, ese nombre, como ustedes saben, significa espejo humeante, y es la divinidad más poderosa, según dicen, y la más temida del panteón azteca. Y mira, que acabo de hablar de un tipo aquí, que usa a un dios para golpear a otros dioses, ¿eh? Entonces, imagina lo poderoso que es Tezcatlipoca. Incluso, Tezcatlipoca aquí es el rival de Quetzalcóatl. Siempre están peleando. Es un dios que está asociado con la noche, la discordia, la magia y la guerra. Y él es frecuentemente representado con una franja negra en el rostro y un espejo de obsidiana en lugar de uno de sus pies, que habría perdido durante la creación del mundo al luchar contra un monstruo primordial llamado Zipactli. De eso hablaremos en un momento. A diferencia de sus hermanos, él es una fuerza omnipresente e invisible que puede traer tanto riqueza como destrucción, probando el carácter de los mortales y de los reyes a través de las pruebas y los cambios repentinos de suerte. Bueno, como les dije, él es un gran rival de Quetzalcóatl. Tezcatlipoca, a diferencia de su hermano, personifica la dualidad y el conflicto necesario para el movimiento del cosmos. Él es el gobernante del primer sol, el sol del jaguar, de cuya historia también les voy a hablar. A lo largo de las eras, usó su sabiduría y su astucia, como el chapulín colorado, para derrocar a los otros dioses y mantener el ciclo de la creación y la destrucción en funcionamiento. Para los aztecas, él es el señor de lo cercano y lo lejano, el dios que todo lo veía a través de su espejo y que exigía reverencia absoluta, pues el equilibrio de la vida dependía enteramente de sus caprichos y de su justicia implacable. Y ahora que ya les presenté a los 4 Tezcatlipocas, vamos a hablar aquí de cómo ellos crearon y destruyeron el mundo varias veces. O sea, la historia de los 5 soles aztecas. Nunca sé cómo decirlo bien. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Cuando esos 4 dioses fueron creados, pasaron bastante tiempo sin hacer nada, procrastinando. Como yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo, pero yo prefiero, no sé, quedarme acostado mirando el techo. Pero en mi caso, me quedo un ratito ahí. Me quedo unos 5 o 10 minutos sin hacer nada. Los dioses se quedaron 600 años sin hacer absolutamente nada. Y recuerden que, o sea, el mundo todavía no existía. O sea, se quedaron ahí flotando en el espacio, sin hacer nada, solo perdiendo el tiempo. Hasta que un día pensaron así: oye, ¿qué tal si creamos algo aquí? Y los 2 que fueron elegidos para hacer eso, para crear el mundo, fueron Tezcatlipoca, el negro, y Quetzalcóatl. Por suerte para ellos, ya existía como una especie de agua primordial ahí, como ocurre en todo mito de creación. Entonces, los 2 tuvieron la brillante idea de poner algo ahí en esas aguas primordiales. Un monstruo que se llamaba Zipactli. Entonces, empezaron a crear las otras cosas ahí en el universo y en el mundo. Solo que había un problema. Zipactli como que no tenía muchas ganas de colaborar, porque todo lo que los dioses creaban, ella iba y lo devoraba. Entonces, Quetzalcóatl volteó hacia Tezcatlipoca y le dijo así: oye, Tezca, mira, necesitamos acabar con ese cocodrilo, con Zipactli, porque está difícil, está devorando todo lo que creamos. Y entonces Tezcatlipoca dijo: sí, pues sí, sí. Entonces Tezcatlipoca tuvo la brillante idea de usar una de sus piernas como carnada ahí en las aguas, como que agitándola, para atraer a Zipactli cerca de ellos. Y así le darían un golpe fatal al animal. Solo que se le olvidó un detalle, que era lo siguiente. El agua estaba medio turbia, y no se podía ver lo que había debajo. Y en cuanto metió el pie ahí, Zipactli le dio una mordidita nomás por probar,
¿Sabes esa mordidita solo para ver si la cosa está buena? Y con eso, le arrancó la pierna a Tezcatlipoca. Pero, sin embargo, no fue todo en vano. No, porque mientras Zipactli estaba ocupada masticando la pierna de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl saltó sobre la criatura y la destrozó, y usó su cuerpo para crear el mundo como lo conocemos hoy, o en realidad, el primero de los mundos que conocemos hoy. Pero, sin embargo, los problemas no terminaron ahí, como no había facultad de ingeniería en ese tiempo, así que cuando Quetzalcóatl terminó de crear el cielo, se derrumbó poco después. Nadie sabe exactamente qué causó eso, pero el cielo se vino abajo. Pero entonces, los dos hicieron un plan. Ellos irían a los extremos de la Tierra, uno al norte y otro al sur. Entrarían dentro de la Tierra y luego brotarían del suelo como si fueran árboles. Y con eso, empujarían el cielo de vuelta, allá arriba donde debería estar. Y así lo hicieron. Nacieron dos árboles extremadamente frondosos. Y por eso, estos dos dioses hasta hoy son conocidos como los señores del cielo y de las estrellas. Pero, mis amigos y mis amigas, ustedes saben que la vida no es fácil, ni siquiera para los dioses. Entonces, comenzó otro problema para los señores supremos, que era el siguiente. Como ellos habían creado el cielo, pensaron que era hora de crear un astro que iluminara todo, porque hasta entonces todo estaba oscuro. El primer sol fue creado por Tezcatlipoca Negro, porque él pensaba que tenía el derecho de hacerlo, ya que había perdido una pierna. Literalmente, ¿no? Perdió una pierna para que crearan el mundo. Ese primer sol era llamado el Sol Jaguar, en honor al dios espejo humeante. Y también porque ese sol tenía como unas manchas, recordando a un jaguar. Y en ese sol también fueron creados los primeros habitantes de la Tierra, los gigantes, que, a pesar de ser gigantes y poder arrancar árboles con la mano, eran extremadamente frágiles. Cuando caían al suelo, simplemente se deshacían. No araban la tierra y no hacían nada, además de comer raíces que encontraban en el camino. La era del Sol Jaguar duró 676 años hasta que algo sucedió. Quetzalcóatl pensó que era hora de ponerle fin a esa era. Simplemente tomó su garrote y le dio un golpe al sol. Y entonces, Tezcatlipoca se enojó tanto, que hizo que el sol se convirtiera en un jaguar gigantesco, que salió devorando a todos los gigantes por la tierra, poniendo fin a la primera era, al primer sol. Bueno, el segundo sol entonces fue responsabilidad de Quetzalcóatl, y se llamaba Solvento, que subió a los cielos por las manos del propio Quetzalcóatl. En esa era también se crearon nuevos humanos, solo que, así como pasó con los gigantes en la primera era, estos tampoco duraron mucho. Eso porque hubo una venganza de Tezcatlipoca. Él terminó derribando ese sol, y así como el propio Tezcatlipoca hizo en la primera era, Quetzalcóatl se enojó tanto que decidió acabar con toda su creación. Envió un tornado, un viento gigantesco, y acabó con todo, pero los hombres lograron escapar convirtiéndose en monos y quedándose en la selva. El tercer sol no fue hecho por ninguno de los Tezcatlipocas, sino por el dios de la lluvia, Tlaloc, tanto así que ese sol es llamado Sol Lluvia. Esto pasó porque los dioses pensaron que, siendo otro dios que no tenía nada que ver con los supremos, crearía el sol, probablemente sería perpetuo, pero no fue lo que pasó, porque Quetzalcóatl no estuvo muy de acuerdo y decidió enviar una lluvia de fuego a la tierra, acabando con todo. El sol de Quetzalcóatl había durado 364 años, mucho menos que el sol de Tezcatlipoca, y el sol de lluvia duró aún menos, poco más de 50 años menos. Duró 312 años. El cuarto sol fue llamado Solagua y fue creado por la diosa de las aguas, Chauchiticlú, que tuvo la misma duración de vida que el primer sol, 676 años, y terminó con una inundación tan grande que los hombres que lograron sobrevivir se transformaron en peces. Así llegó el quinto sol, aquel que, según las historias aztecas, nos ilumina hasta hoy. Bueno, ese quinto sol fue creado de la siguiente manera. Los dioses se habrían reunido en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, para decidir quién sería el responsable del quinto sol, el que lo levantaría en el cielo. El primero en presentarse para el trabajo fue Textecatl, pero él era un dios algo arrogante. Comenzó inmediatamente a hacer sus ayunos y oraciones ahí, ofreciendo al dios supremo, el señor de la dualidad, joyas, pepitas de oro y plumas de ave quetzal, que era considerada el ave más hermosa que existía. Bueno, al mismo tiempo, otro dios se ofreció para cumplir la misma tarea. Se llamaba Nanahuatzin y era un dios extremadamente feo, y con el cuerpo cubierto de heridas, como si fuera un leproso. Sin embargo, en vez de ofrecer al dios supremo joyas y cosas preciosas,
Él prefirió hacer una penitencia con espinas de la hoja de maguey, empapándolas en su propia sangre. Y Textecatl medio que miraba a Nanahuatzin y como que se burlaba de él, ¿no? Pensando que no había manera de que él pudiera perder contra el otro dios. Pero entonces, llegó un día en que los dos fueron llamados ante los otros dioses. En medio de ellos, ardía una enorme fogata. Y fue con voz tronante que el jefe del concilio anunció que existían dos compañeros, competidores, para levantar el nuevo sol en el cielo. Uno de ellos debía lanzarse a la fogata, y con eso levantar el nuevo sol en el cielo con su propia vida. Cuando Textecatl miró la fogata, como que tragó saliva ahí, sintió miedo de lo que podría pasarle. Pero entonces, cuando se dio cuenta de que todos los otros dioses lo estaban mirando, se llenó de valor, corrió y saltó hacia la fogata. Pero entonces, en medio del aire, volvió a sentir mucho miedo, y se paralizó ahí. Y todos los otros dioses miraron lo que había pasado, y se llenaron de vergüenza. Textecatl lo intentó 2 veces más. En la segunda, volvió a sentir miedo, y en la tercera, casi llegó cerca de la fogata, pero al sentir las llamas en su pie, volvió a sentir miedo y se rindió. Entonces, los dioses llamaron a Nanahuatzin, que aunque cojeaba por causa de sus llagas, saltó a la fogata y su cuerpo fue totalmente consumido. Y de las brasas ahí nació ese bellísimo astro, el quinto sol. Y dice la leyenda que Textecatl como que sintió envidia de lo que estaba viendo. Entonces cerró los ojos y nuevamente saltó a la fogata. Y esta vez lo logró, pero como las brasas ya casi se estaban apagando, lo que surgió de ahí fue un nuevo astro, totalmente pálido y helado, la luna. Y aún dice la leyenda que los dioses como que se enojaron con Textecatl por la envidia que sintió de Nanahuatzin, y uno de esos dioses agarró un conejo que estaba pasando por ahí cerca y le dio un conejazo a la luna, lo que de cierta forma explica que la luna tenga forma de conejo. Si te fijas o buscas en Google, vas a ver que hay algunas sombras que aparecen en la luna, que de hecho parecen un conejo. Pero la historia no terminó ahí, porque aunque el sol era grande y brillante, no se movía en el cielo. Entonces, un nuevo sol llamado Sol Movimiento, o Tonatiuh, dijo que los dioses también necesitaban sacrificarse ahí para que él se moviera. Los dioses no querían intentar moverlo a la fuerza, ni a flechazos al sol, pero no funcionó muy bien. Así que los dioses realmente tuvieron que sacrificarse, haciendo que el sol se moviera por el cielo. Incluso este sol, Tonatiuh, era considerado por los aztecas un avatar del dios Huitzilopochtli. Pero este sol no sería eterno. En cierto momento, al final de su ciclo, ocurriría un terremoto, y varios monstruos aparecerían en el horizonte para acabar con la humanidad, llamados Tzitzitismi. Creyendo en eso, los aztecas creían que los ciclos del mundo duraban 52 años, y cada vez que llegaba el final de esos 52 años, se llenaban de miedo, porque podía ser que con eso ocurriera el fin del mundo. Por si acaso, realizaban una ceremonia llamada Fuego Nuevo, y en ese ritual se apagaban todos los fuegos de Tenochtitlán, y después, al caer la noche, todo el pueblo marchaba en una lúgubre procesión hasta la cima del Cerro de las Estrellas, que era un lugar donde los sacerdotes estudiaban las estrellas, como buscando una señal de que el mundo no terminaría. Y cuando estaban seguros, sacrificaban a un hombre, su método habitual. Le sacaban el corazón y todo eso, y como que hacían una fogata en el hueco del pecho del hombre. En fin, no puedo decir exactamente lo que hacían, pero eso garantizaba que tendrían 52 años más. Si llegaste hasta aquí en el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, darle me gusta y compartir también. Nos vemos en la próxima.